los elementos de la curva. Para ello necesitamos una serie de ecuaciones, pues son las cuales aparecen acá, que pues son la tangente, el radio, la externa, la cuerda larga, la media, el grado de curvatura y la longitud de la cuerda. De acuerdo a esta ecuación obtenemos unos valores, que con esos valores son los que nos permiten graficar pues nuestra curva, ¿no? Pero primordialmente para pues, dar solución a las ecuaciones necesitamos un delta. Ese delta es la intersección que hay entre el PC y el PT, o la tangente de entrada y la tangente de salida. Pues como se muestra en la figura, ¿no? En la figura pues también está anunciada cada uno de los elementos. Entonces pues acá nos muestran en qué parte y cómo ha graficado cada elemento. Para, para las abscisas pues debemos tener en cuenta que tenemos que partir desde una abscisa. En este caso, pues para la abscisa del PCF tenemos que hacer la abscisa del PI menos la tangente. Quiere decir que en el PI pues ya tenemos una abscisa. Y si no, pues nos tocaría hallarla también. Pero siempre debemos partir de alguna abscisa. Acá pues tengo la abscisa del PCF. ¿Por qué PCF? Pues pasa y sucede que en nuestro proyecto elegimos la curva 5, y pues en la curva 5 le corresponde la letra F. ¿Por qué? Porque pues nuestras curvas, a cada curva le asignamos una letra. Entonces la curva 5 es la letra F. Por eso es la abscisa del PCF y la abscisa del PTF. Entonces para la abscisa del PCF decimos que tenemos la abscisa del PI. ¿Qué vamos a hacer para llegar al PC? Pues lo que vamos a hacer es restar la tangente. Como se muestra en la imagen, del PI al PC, pues lo que nos separa es la tangente. Entonces, como yo estoy en el PI y necesito ir al PC, pues lo que hago es restar la tangente. Listo. Teniendo la abscisa del PCF, pues hallamos la abscisa del PTF. Teniendo nuestra abscisa del PC, lo único que tenemos que hacer es sumarle la longitud de la cuerda. ¿Por qué? Porque la longitud de la cuerda es la cual me une el PC con el PT. Entonces pues así de fácil es. Pero pues también hay otra forma de hallar esa abscisa, pero pues es más larga. Entonces son más largas. Esta pues, fue la que me pareció más cortica, entonces lo explico por ese lado. Pues sí, si nosotros tenemos nuestra abscisa en el PC, nosotros debemos ver qué nos unen el PC con el PT. Y pues obviamente así facilito de una vez, lo que nos une es la longitud de la cuerda. Entonces eso es lo que sumamos y listo. Bueno, compañeros, a continuación les voy a explicar otro paso que se debe hacer para encontrar el diseño geométrico de una vía, como es lo de las velocidades. A continuación, como podemos ver, esta tabla es para encontrar la velocidad específica. Esta tabla la podemos encontrar en el libro de Diseño Geométrico de Carreteras, donde nosotros para encontrar esta velocidad nos vamos a basar por el radio. Nuestra vía tiene 10 curvas, pero si nosotros hacemos un video explicando cada curva, va a ser muy extenso. Entonces vamos a explicar una curva en general y de ahí se va a hacer lo mismo para el resto de las curvas. Entonces, mi compañero anteriormente les explicó los elementos geométricos donde el radio de esta curva está entre 20,8 y 43,8, o sea que nuestra curva va a estar con una velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora.
A continuación les voy a explicar la pendiente, para hallar la pendiente de la curva. La ecuación es pendiente es igual a la resta entre abscisas de punto a punto sobre la distancia por 100. Como podemos ver aquí, en la pendiente número 5, esta es nuestra curva, va de E a F y de F a G. Pero entonces la pendiente la vamos a hallar primero de E a F, donde nuestra altura vertical va a ser, la resta entre la abscisa, entre el punto E hasta el punto F, como lo podemos ver aquí. Nuestra abscisa es 2676 y 2686. Entonces, la resta entre estos dos nos va a dar 10. Esa es nuestra altura vertical. Como también este 98 es la distancia que hay entre E y F, que es nuestra distancia horizontal. Aplicamos la fórmula anteriormente que ya les mencioné y encontramos la pendiente. Y luego vamos a hacer el mismo procedimiento, pero de F a G, o sea, de aquí a acá. Al momento de tener esta pendiente, realizamos el mismo procedimiento para todas las curvas, donde nosotros tenemos que hallar una pendiente general de toda la vía. Pero entonces para esto tenemos que hallar una pendiente promedio, que la ecuación es la suma de todas las pendientes de cada curva de nuestra vía sobre el número de curvas. Encontramos la pendiente promedio, donde esta pendiente promedio nos va a ayudar a saber qué tipo de terreno es. Entonces, en esta tabla podemos encontrar el tipo de terreno. Nosotros nos vamos a guiar por la casilla que dice pendiente máxima media de las líneas máximas de la pendiente del terreno, o sea, de toda la curva, porque el de la inclinación todavía no la hemos encontrado. Entonces, ¿qué tipo de terreno puede ser la de nosotros? Mirando anteriormente, nuestra pendiente promedio es de 16,14. Dice que el tipo de terreno plano es de 0 a 5% de pendiente. La de nosotros es 16, o sea que no es. Es ondulado, es de 5 a 25. Si es porque nuestra pendiente de promedio es de 16. Montañoso tampoco porque va de 25 a 75 y escarpado es mayor a 75. Entonces, nuestra curva es un tipo de terreno ondulado. Listo. Entonces, después vamos a hallar el diseño de las velocidades. Pero para hallar esto, sabemos que nuestra vía es categorizada como vía terciaria por la cuestión de que yo le había dicho que los radios mínimos están entre 20,8 y 43,4. Entonces, como ya sabemos la categoría de nuestra carretera, que es esta, como ya sabemos el tipo de terreno, vamos a encontrar la velocidad del diseño de un tramo homogéneo, que es nuestra categoría de carretera es terciaria y nuestro tipo de terreno es ondulado. Entonces, nuestra velocidad de diseño del tramo es de 30 a 40. A continuación les voy a explicar las deflexiones. Listo, continuamos con las deflexiones. Para encontrar las deflexiones necesitamos algunos cálculos de los elementos geométricos, como lo es el arco grado, donde vamos a hallar una deflexión por metro y por cuerda. La deflexión por metro, como la podemos ver acá, es el arco grado GC sobre 2 veces el número de cuerdas. Y la deflexión por cuerda, que es esta, es el GC sobre 2. Tenemos que tener
las abscisas del PC y del PT. ¿Qué es una abscisa del PC? La abscisa del PC es donde inicia la curva. Y bueno, tenemos esta abscisa ya. Tenemos el número de cuerdas. Después vamos a tener que hallar una abscisa redondeada donde cuando es PC es donde inicia la curva, entonces nosotros tenemos que avanzar, ¿sí me entienden? Entonces nosotros le vamos a sumar el 5 para redondearlo. Entonces la sumatoria de la subcuerda va a ser nuestra abscisa redondeada menos nuestra abscisa en el punto como tal. Al encontrar este valor, vamos a aplicarle la deflexión en el PC por metro, donde es el valor de la subcuerda por nuestra deflexión por metro. Al hallar esto, pasamos a encontrar lo mismo para el PT. ¿Pero qué es nuestra abscisa en el PT? Nuestra abscisa en el PT es cuando la curva finaliza, o sea, es el final. Como para nosotros tenemos que redondearlo también por el número de cuerdas, pero entonces, como ya el PT es el final de la curva, no podemos seguir avanzando. Tenemos que retroceder. Entonces, le restamos la redondeada del número de cuerdas. Para hacer esto, la subcuerda anterior, porque como les dije, no podemos avanzar, sino que tiene que ser en el punto, por eso le restamos, va a ser la abscisa del PT redondeada menos la abscisa del PT como tal. Entonces nos da este valor y hallamos la deflexión del PT, donde es la multiplicación de este valor por la deflexión por metro. Al hallar esto, tenemos que encontrar el número de cuerdas redondeadas. ¿Qué es el número de cuerdas redondeadas? Es la resta en el LC, que es un valor de los elementos geométricos anteriormente, menos la longitud de la subcuerda del PC menos la longitud de la subcuerda del PT sobre C, que es el número de cuerdas. Mírenlo aquí, 35 menos 5 menos el otro valor de la longitud de la subcuerda sobre 5, que es el número de las cuerdas, para que esto nos dé un valor de 5. Después de realizar esto, tenemos que realizar la deflexión por cuerda. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? La longitud de la subcuerda va a ser el número de las cuerdas redondeadas por la deflexión por cuerda. Mírenla acá. Entonces, al hallar este valor, tenemos que hacer un chequeo para poder iniciar nuestra cartera, donde nuestro chequeo nos tiene que dar nuestro delta medios. Para hacer este chequeo tenemos que sumar la deflexión por cuerda que hallamos a lo último. Tenemos que sumar la deflexión del PC que tenemos acá, y la deflexión del PT. Al momento ya de tener estos valores, empezamos a realizar la cartera. ¿Cómo realizamos la cartera? Vamos a empezar siempre de atrás hacia adelante. En la segunda casilla vamos a poner nuestras abscisas. En la siguiente son las deflexiones, donde las deflexiones iniciamos con el ángulo del chequeo. Después de ese le vamos a restar la deflexión del PT, la que hallamos por metro. Y después de este valor se le va a restar la deflexión por cuerda. Así sucesivamente hasta que lleguemos hasta nuestro PC. En la siguiente casilla vamos a encontrar la casilla de los elementos. Esta es la casilla donde se va a anotar todos los elementos de la curva como tal. El azimut es el rumbo de la curva y las anotaciones es en qué sentido va la curva. Muchas gracias. Bueno, ahora, como ya se tienen las coordenadas en el PT, vamos a hacer lo mismo para el PC. Ahora, para determinar este ángulo de 30,
que pues ya se calculó previamente. Volvemos atrás para observar mejor. Este ángulo que tenemos aquí de 60 se calculó anteriormente utilizando este mismo proceso, que es de formar triángulos, de tomar ángulos desde la norte, restar ángulos, entre otros. ¿Sí? Entonces, este ángulo 60 ya lo conocemos previamente por cálculos anteriores. Entonces, como este ángulo es de 60, recuerden que la suma de un triángulo rectángulo tiene que ser 180. Entonces, como vemos aquí, 180, que sería la suma de los tres ángulos, menos 90 grados, que es este, menos 60, que es el que ya calculamos anteriormente, va a ser igual a 30 grados y es este ángulo que tenemos aquí. Entonces, se hace el mismo procedimiento que se realizó para el PT. Entonces, en este caso, para el X, relacionamos lo que es el seno. Entonces, seno de 30 por la tangente, que son 20 metros, o sea, la misma hipotenusa, nos da 10. Y para y, en este caso, pues también es el coseno. El coseno de 30 por 20, hipotenusa, nos da 17,32. Ahora, en este caso, para el PC, para las coordenadas, tenemos que saber muy bien la dirección, como en este caso anterior. Entonces, si vemos, el Y va bajando, por ende es negativo. Y el X va hacia la derecha, por ende es positivo. Y de esta forma es como se calculan las coordenadas para esta curva, y para las demás curvas se hace el mismo Ahora procedimiento. bien, tenemos el peralte, siendo el peralte la pendiente transversal que se da en las curvas a la plataforma de una vía. Para calcularlo del peralte vamos a tener las siguientes tablas, que es para una vía terciaria con un máximo del 6%. Vamos a interpolar entre los valores de su radio con su respectiva velocidad para hallar una velocidad nueva con el radio perteneciente a 30,79. Interpolamos un valor por encima y un valor por debajo de 21 y 43. Es lo mismo que vamos a hacer para nuestra pendiente relativa. Es así como interpolamos y obtenemos los valores de 34,453 y de 1,137%. Nuestro bombeo lo vamos a escoger del 2%, transición del 70%, calzada de 6 con un carril de 3. Para calcular nuestro LT, que va a ser la longitud de la transición, es carril por E máxima entre M, teniendo un LT de 15,837, y N de longitud de aplanamiento va a ser carril por bombeo entre M de 5,277. Ahora bien, para calcular nuestro abscisado en A, que el abscisado en A es donde termina el bombeo normal que tenemos. Tenemos la abscisa del PC menos el 0,7% multiplicado por el LT menos el N. Tenemos nuestro abscisado en A, que es este, de K21,233,6413. Nuestro abscisado en B es muy fácil. Tenemos ya nuestro abscisado en A más nuestro N, nuestro abscisado en B. Tenemos un abscisado de K21 más 238,9183. Ahora bien, para el abscisado en C, que es el que encontramos acá, va a ser nuestro abscisado en B más nuestro N. Tenemos un abscisado en C de K21 más 244,1953. Posteriormente necesitamos nuestro abscisado en E, que es la abscisa donde empieza el peralte máximo. Esta abscisa, ¿cómo se calcula? Se va a calcular nuestro abscisado en PC, que lo tenemos acá tenemos el eje de la vida, y nuestro abscisado en PC fue como lo mencionaron anteriormente, más el 0,3 por nuestro LT. Es así como tenemos una abscisa en E de K21 más 244,1953. Ahora bien, necesitamos el abscisado de esta parte, que va a ser nuestro F, nuestro J y nuestro P. Ese abscisado lo vamos a hallar de la siguiente manera. Tenemos nuestra abscisa en PT, a nuestra abscisa en PT se le resta 0,3 por nuestro LT, y es así como tenemos el abscisado que observamos acá de K21 más 280,6874, nuestro abscisado en J
va a ser nuestro abscisado en P más 0,7 por nuestro ILT más nuestro N. Tenemos un abscisado en J de K21 300 más 301,7954 y nuestro abscisado en P tenemos que es K21 más 301,7954, que es nuestro abscisado en J menos nuestro N. Entonces este abscisado en P es de K21 más 296,5184. Eso sí, ¿cómo se calcula el abscisado de la parte del peralte? Como lo observamos en el dibujo, solamente es guiarnos de los pasos y tener nuestros cálculos respectivos, y la interpolación es muy importante cuando no se sabe en sí qué velocidad es la que tenemos. Bueno, de acuerdo a la información que nos da el plano, nosotros vamos a hacer el trazado de la vía. Entonces, tenemos el siguiente plano, y como podemos ver, el punto con el que vamos a trabajar es el punto F, el punto que está aquí. Entonces, ¿cómo se hace el trazado de la vía? Simplemente desde el primer punto nosotros vamos a trazar las líneas. ¿Qué se hace primero? Se traza un eje con la norte, un eje XY con la norte en cada punto, y luego si se empieza a unir o a enlazar los puntos en ese eje, de forma que quede, digamos, una parte superior o una parte paralela, digamos, a esa línea eje que estamos trazando, a esa línea de unión que estamos trazando. Luego de esto, ¿qué se hace? Se traza el ángulo delta. Los ángulos delta corresponden, digamos, que al ángulo que relaciona las dos vías. Entonces va a ser los dos puntos, las dos líneas que se trazaron. Entonces, si nosotros tenemos esta línea por aquí y se traza otra línea por aquí, el delta va a corresponder al ángulo que está formando esta línea, digamos EF con la línea FG. Entonces, ese sería mi delta. Y así sucesivamente sería para todas las líneas. ¿Cómo lo vemos esto en plano? Bueno, nosotros tenemos la línea que viene desde acá. Esta sería la línea adyacente de la que les estoy hablando, y el delta se formaría precisamente aquí. Lo que vemos en rojo son las tangentes. Bueno, para esta proyección, pues queda como, estamos viendo como mejor el delta. Y pues, como les dije, se traza un eje con la norte en los puntos y seguidamente pues se procede a trazar, a unir la línea EF y la línea EG. El ángulo que se forme en relación va a ser nuestro delta. ¿Qué sucede? Nosotros en plano medimos esos deltas, y a partir de esos deltas es que empezamos a calcular los elementos de la curva. Entonces, es con ese delta que nos podemos guiar para poder trazar los elementos de la curva y hallar, entre otras cuestiones, las especificaciones de la vía.